vamos a ver otra complicación de la aterosclerosis. Y en el video anterior vimos que la aterosclerosis es la formación de la placa de ateroma. Es la placa de ateroma. Entonces, en este caso vamos a ver cómo vamos a tener un trombo por la placa de ateroma que va a terminar en lo que le llamamos un infarto. Entonces, vamos a poner, aquí está la arteria, aquí está un órgano. Este es un órgano que sea. Podemos poner, por ejemplo, el corazón, podemos poner el cerebro, cualquier órgano. Este es un órgano. Y tenemos la placa de ateroma. Entonces, esta es la placa de ateroma. Y en el video anterior vimos varias complicaciones de la placa de ateroma, como es la isquemia. Pero en este caso no vamos a ver isquemia. En este caso, independientemente del grosor de la placa de ateroma, ya sea muy grande, así, independientemente de que si la placa de ateroma es muy grande, en cuyo caso obstruye la luz de la arteria y llega menos sangre al órgano, o aunque sea una placa de ateroma muy pequeña, así, aunque sea una placa de ateroma muy pequeña, en donde no está obstruyendo la luz de la arteria, no significativamente, independientemente del tamaño de la placa, aquí muy importante, independientemente del tamaño de la placa de ateroma, se puede romper la placa. Entonces, se puede romper la placa. ¿Y qué pasa si se rompe la placa? Entonces, recordemos que la placa está sobre la capa de la íntima de la arteria. Esta es la arteria y ya sabemos que tiene tres capas. La íntima, la siguiente capa es la media, esta que está aquí es la media, y la siguiente capa es la adventicia. Esta es la adventicia. Entonces, ya sabemos que la placa de ateroma está sobre la primera capa, que es la íntima. Y aquí tenemos colágena. En la íntima, bueno, por debajo de la íntima tenemos colágena. Voy a volver a poner la arteria, aquí está la arteria. Y aquí están las células endoteliales. Estas son las células endoteliales. Aquí las vuelvo a poner células endoteliales. Y abajito de las células endoteliales, aquí tenemos colágena. Esto es colágena. Entonces vamos a ver qué pasa. Tenemos la placa de ateroma y dijimos, se rompe la placa de ateroma. Entonces, paso 1, se rompe la placa de ateroma. Se rompe la placa de ateroma. Y si se rompe la placa de ateroma, como la placa de ateroma está depositada aquí en la íntima, esto obviamente daña el endotelio y se expone la colágena. Tenemos daño al endotelio, se rompe la placa, vean cómo se daña el endotelio, o sea, se daña la capa de la íntima y queda expuesta la colágena. Esto que puse aquí, si se rompe la placa, esto daña el endotelio. Y vean cómo se expone la colágena. Aquí tenemos exposición de la colágena. Entonces, se rompió la placa de ateroma aquí, se rompe la placa de ateroma y también esto nos hace daño al endotelio. Daño al endotelio. Endotelio es la primera capa, el endotelio es la capa de la íntima, es la primera capa. Tenemos daño de la íntima, daño del endotelio. Y si tenemos daño al endotelio, se expone la colágena. Se expone la colágena. Y si se expone la colágena, como está aquí, recordemos que esto es lo que va a hacer que hagamos hemostasia. Cuando tenemos colágena aquí expuesta, se empiezan a adherir las plaquetas. Aquí van a empezar a llegar las plaquetas. Estas son plaquetas. Y se van a empezar a unir entre sí y aquí a la pared del vaso. Entonces se expone la colágena y vamos a empezar a hacer hemostasia. Ya en la sección de hematología vimos específicamente cómo se hace la hemostasia primaria y secundaria. Pero finalmente, por medio de la hemostasia llegan las plaquetas. Plaquetas y fibrina. Entonces aquí se rompió la placa de ateroma, se expuso la colágena, se expone la colágena y ahora empiezan a llegar plaquetas y fibrina. Entonces las plaquetas se empiezan a unir entre sí por medio de la fibrina, o sea, la fibrina une una plaqueta con la otra y entonces se empieza a formar un coágulo. Esto es un trombo. Esto que está aquí, esto es un trombo compuesto de plaquetas y fibrina. Y ahora es este trombo el que vean cómo está obstruyendo la luz de la arteria. Este trombo puede obstruir la luz de la arteria parcialmente, como es aquí, en donde todavía hay pasto de sangre, o puede obstruir la luz totalmente. Pero aquí vean que lo que está obstruyendo la luz de la arteria no es el tamaño de la placa. Aquí no importó el tamaño de la placa. Aquí lo que importó fue que se rompió la placa. Entonces se rompe la placa de ateroma y como al romperse la placa de ateroma se puede exponer la colágena
de aquí la colágena estuvo endotelial, se expone la colágena y entonces hacemos la hemostasia. Hemostasia es que empiezan a llegar las plaquetas y la fibrina y entonces se empiezan a amontonar, se empiezan a adherir las plaquetas aquí al endotelio y plaquetas se unen entre sí, la agregación plaquetaria, y entonces esto forma un trombo y este trombo ocluye la luz de la arteria, ya sea totalmente o parcialmente, así. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que está obstruyendo la luz? ¿Qué es lo que impide el paso de sangre al órgano? En este caso fue el trombo, no fue el tamaño de la placa, fue el trombo, esto de aquí. Y esto es lo que se le llama un infarto. Un infarto es el trombo que se genera por romper o porque se ha destruido o roto la placa de ateroma y se empieza a andar la hemostasia primaria y secundaria. Y esto forma un trombo que ocluye la arteria, ya sea completa o parcial, y esto se llama un infarto. Y si esto pasa, digamos, en las arterias del cerebro, si este órgano es el cerebro y tenemos la placa de ateroma, se rompe la placa de ateroma y se forma un trombo, esto se llama un infarto cerebral. Un infarto cerebral. Si esto, por ejemplo, pasó en las arterias coronarias, entonces digamos, aquí está el corazón, aquí viene la aorta, una de las ramas de la aorta son las coronarias. Aquí están las coronarias que irrigan al corazón. Digamos, estas son las coronarias, estas son las coronarias. Y digamos que aquí teníamos placa de ateroma, aquí está la placa de ateroma, se rompe la placa de ateroma, se rompe y entonces se hace un coágulo, aquí se hace un coágulo y vean cómo este coágulo obstruyó la luz de la arteria coronaria. Si se obstruye la luz de la arteria coronaria, el corazón ya no recibe sangre y esto se llama un infarto del miocardio. Infarto del miocardio. Es esto lo que es un infarto. Siempre que decimos que un paciente tiene un infarto, tenía la placa de ateroma, se rompió la placa de ateroma y se empezó a formar un coágulo. Pero aquí muy importante, lo que obstruye la luz es el trombo y no el tamaño de la placa. Entonces, ya lo voy a poner otra vez. Tenemos una complicación de la aterosclerosis, tenemos, aquí está la arteria, aquí está la placa. Una complicación de la aterosclerosis es, se rompe la placa, sea cual sea la causa, se rompe la placa. Y entonces, vean cómo se expone el endotelio y la colágena que está aquí hay colágena. Se expone la colágena y entonces hacemos hemostasia aquí, se empiezan a adherir plaquetas, se empiezan a agregar las plaquetas por medio de la fibrina. Y vean cómo eso está formando un trombo que va a obstruir la luz de la arteria. Y un trombo esto es lo que se le llama un infarto. Entonces, complicación de ruptura de placa de ateroma que se expone la colágena es la formación de un trombo que termina en un infarto. Infarto pues porque ya no llega la sangre o no puede pasar la sangre aquí al órgano y entonces el órgano tiene isquemia. Pero la razón por la cual el órgano tiene isquemia es porque el trombo está ocluyendo la luz. No importa el tamaño de la placa, no importa qué tan grande o chica haya sido la placa, si tenemos la formación de un trombo, este trombo puede obstruir la luz de la arteria, obstruirla totalmente. Y entonces tenemos isquemia de este órgano y a este proceso se le llama infarto. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.